noches, una vez más, Dios les bendiga a todos, un placer estar aquí con ustedes una vez más. Agradezco a los hermanos quienes se dan el tiempo de organizar este evento. Gracias hermanos, gracias a Dios por ustedes. Gracias a ustedes también hermanos los que asisten a través de Zoom o a través de Facebook o cualquier otro lado que están viendo esta transmisión. Gracias a Dios porque nos da el tiempo de estar aquí esta noche, ¿verdad? Me decía el hermano, me confundía con Elmer, ya quisiera yo predicar como Elmer, hermano, la verdad. Pero bueno, se hace lo que se puede, ¿verdad? Dicen por ahí. Bueno, también saben, hermanos, que hemos estado haciendo unas clases de matrimonios. Quiero aprovechar un minutito para anunciarles esto. Hoy a las 8 de la noche es nuestra última clase de matrimonios. Yo sé que muchos de ustedes se han estado conectando, entonces terminando aquí podemos terminar y rápido correr e irnos a conectar allá a la clase de matrimonio. Entonces les esperamos hoy es la última sesión por ahora, ¿verdad? Por ahora, por lo menos de estas 4 clases que habíamos planeado. Entonces les esperamos ahí a las 8 al terminar esto, ¿verdad? El tema de esta noche, hermanos, el tema que me corresponde a mí es la viña no es nuestra. El tema general es buenos trabajadores de su viña. Y esto, hermanos, es importante aclarar que es un tema para los líderes de la iglesia, para predicadores de la iglesia y para los miembros de la iglesia también. Es muy importante que en ambos lados del púlpito escuchemos estos mensajes que tanto el hermano Elmer como el hermano Maya y otros hermanos nos han expuesto anteriormente, y ahora nosotros 3 que tenemos esta oportunidad de exponer estos temas, que estemos atentos, hermanos, tanto líderes, predicadores, como los miembros de la iglesia, estemos atentos a estos temas que van a ser de mucha bendición para nosotros como cristianos en nuestra relación con la iglesia, en nuestra relación con otros hermanos. Para estudiar lo que vamos a estudiar en esta noche, hermanos, está en Mateo capítulo 13. Acompáñenme ahí. Mateo capítulo 13, del versículo 24 al 30. Mateo capítulo 13, versículos del 24 al 30. Mateo capítulo 13. Vamos a estar en la parábola del trigo y la cizaña, una parábola que usted conoce muy bien, solo que le queremos hacer 3 preguntas a este texto y contestarlas, y que nos ayude mucho como un recordatorio de lo que es la iglesia, de nuestra relación con la iglesia, de nuestra labor en la iglesia y del lugar que Dios tiene en su iglesia también. Dice la palabra de Dios, hermanos, Mateo capítulo 13, versículos del 24 hasta el 30. Dice, la siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino de los cielos es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas en el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron, Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de cizaña. ¿De dónde salió? Versículo 28. Es obra del enemigo, exclamó el agricultor. Arranquemos la cizaña, arrancamos la cizaña, le preguntaron. Versículo 29, no, contestó el amo. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, le aten en manojos y la quemen, y que pongan el trigo en el granero. De nuevo, esta historia, hermanos, es una historia muy conocida por todos nosotros, y quisiera que le pudiéramos hacer 3 preguntas al texto bíblico en esta noche, y que el texto bíblico sea quien nos contesta también. La primera pregunta, hermanos, es ¿qué es la cizaña? La segunda pregunta es ¿quién hizo esta obra mala? Y la tercera es ¿qué podemos nosotros hacer al respecto? De nuevo, las 3 preguntas son ¿qué es la cizaña? La segunda es ¿quién la sembró? ¿De quién es obra todo esto? Y tercero, ¿qué podemos hacer nosotros al respecto? Y estas 3 preguntas, hermanos, nos van a responder de manera general, o nos van a recordar de manera general, hermanos, que la viña, que este campo del que estamos hablando aquí, no es mío.
que yo soy simplemente un trabajador de la viña. ¿Qué implica eso en la iglesia? Bueno, eso es precisamente lo que vamos a hablar en esta noche. Primero, ¿qué es la cizaña? Y para mí es importante aclarar esto, hermanos, porque la palabra cizaña ha tomado una connotación quizá a lo mejor medio novelesca, media hollywoodense o muy coloquial, ¿verdad? En la cual decimos cizaña, le decimos a una persona, mira, no seas cizaña, o mira, estás metiendo cizaña, o no seas cizañosa, decimos, ¿verdad? A veces. Y con eso, hermanos, queremos decir que una persona está como metiendo ahí su cuchara como para, decimos en México, para amarrar navajas entre dos personas, o está metiendo intriga entre una situación. Decimos, está metiendo cizaña, ¿verdad? Pero creo que en el concepto bíblico, hermanos, en la idea que tiene Jesús cuando habla de esto, y en el contexto general del capítulo 13, cuando Jesús dice habla de la palabra cizaña, cuando Jesús habla de la palabra cizaña, hermanos, yo creo que él tiene algo mucho más profundo en mente. Jesús tiene algo más profundo en mente que esto, porque si leemos la historia con cuidado, hermanos, los trabajadores de la viña se perturban mucho a ver la cizaña, ¿verdad? La cizaña, hermanos, es aquello malo que arruina el trigo. ¿Se fijan eso? La cizaña es aquello que es malo. O sea, no es una simple intriga, no es un simple chisme, no es una persona que le gusta hacer que dos personas peleen. Eso es como a veces, esa es la connotación que a veces hay en nuestros términos, en este término coloquial que usamos, la persona cizañosa. Pero aquí en Mateo 3, hermanos, la cizaña representa lo malo que echa a perder el trigo, aquello que arruina el trigo. Eso es precisamente lo que es la cizaña, ¿verdad? Aquello que arruina el trigo, aquello que arruina lo bueno, aquello que nos rodea, ¿verdad? Que arruina el trigo que fue sembrado de manera positiva. ¿Qué es la cizaña entonces en nuestra vida? Eso es lo que Jesús tiene en mente originalmente cuando habla de esta parábola. ¿Qué es la cizaña en nuestra vida entonces, hermanos? Bueno, la cizaña es aquello malo que podemos ver y que nos puede corromper y nos puede echar a perder. Déjeme, le pongo un ejemplo de esto. Por ejemplo, una persona promedio en los tiempos en los que vivimos, póngase a pensar un poco en los tiempos en los que vivimos, hermanos. Usted, suponiendo que no hay esta cuestión del virus, vamos a hablar de los tiempos que no son tiempos del virus. Usted va al trabajo, usted es un trabajador promedio en cualquiera de los países en los que viven o en las ciudades que viven. Usted es un trabajador promedio, usted va a su oficina, usted va a su trabajo, usted mira alrededor de usted y usted se da cuenta que la gente ha perdido valores morales, que la gente ha perdido, que la gente no tiene ningún respeto por Dios. Usted dice, bueno, a lo mejor no son cristianos aquí en mi empresa, no son cristianos aquí en mi escuela o en mi trabajo, pero por lo menos debe haber algún respeto, ¿verdad? Y usted empieza a ver y no hay ningún respeto. Y usted dice, esto es cizaña, ¿verdad? Eso es cizaña y de verdad, eso es lo que Jesús está hablando aquí. Esa es la cizaña que el enemigo ha plantado. Es decir, eso es lo que el enemigo ha hecho con nuestra sociedad, normalizar lo malo. Y usted dice, pero bueno, ya van a dar las 5 de la tarde, ya voy a salir de aquí. Voy a poder descansar de este ambiente, ¿verdad? De verdad, hermano. Si usted se pone a conversar con muchos cristianos, se sienten a veces abrumados del ambiente en el que viven, se sienten como en una isla desierta en medio del mar y dicen, es que el ambiente de mi trabajo es bien pecaminoso, hermano, es un poco espiritual y vemos todo el tiempo la cizaña, ¿verdad? Todas las fiestas que tienen, la inmoralidad que viven, las tranzas que hacen. En México, los que son de otro que no son de México, las tranzas, queremos decir como los movimientos turbulentos, ¿verdad? Que hacen en la empresa. Y el cristiano se siente tan abrumado y dice, bueno, qué bueno que ya son las 5, me voy a ir a mi casa a descansar. Sale y en el camino ve que dos personas están peleando, ve que están en una manifestación, ve que están hablando de esto, hablando de aquello, que chocan y se pelean. Y usted dice, bueno, pero también camino a mi casa, hay mucha cizaña. El enemigo ha sembrado lo malo por doquier. Y usted dice, bueno, ya quiero llegar a mi casa para descansar, ¿verdad? Y llega a su casa y se encuentra con que el enemigo también se ha metido a su hogar, ¿verdad? Y su esposa o su esposo o sus hijos le dicen,
mira, pasó esta situación, pasó esta situación, pasó esta otra situación, el enemigo nos ha atacado de esta forma, ¿verdad? Y usted se siente tan abrumado, hermanos, porque hay cizaña en todas partes. Dice, te voy a prender la televisión para descansar un rato, ¿verdad? Usted prende la televisión y usted se da cuenta, hermanos, que lo que anuncian en las noticias son cosas negativas, hermanos, amarillistas, más cizaña, pero ahora visible ahí en la televisión, ¿verdad? Que hubo una protesta, que tumbaron los monumentos no sé de dónde, que están protestando no sé qué grupo revolucionario por ahí, haciéndole daño, que se metieron los narcos, que se metieron a, a, a a robar una tienda, no sé qué grupo, y usted dice, bueno, ¿qué está pasando, verdad? Dice, bueno, voy a ver una película de Disney para ya, ¿verdad? Tranquilizarme. Voy a ver una película, voy a poner Frozen o una película, y usted pone una película de Disney y ahora se da cuenta, hermano, que Disney está metiendo cada vez más y más escenas homosexuales, ¿verdad? O sea, de poco a poco está metiendo así como la idea de la inclusión de género, etcétera, y te dice, bueno, pero ahora ni siquiera viendo Disney puedo descansar, ¿verdad? O sea, me voy a salir a caminar. Y eso es lo que hace el enemigo. El enemigo es un campeón haciendo eso, hermanos. Rodeándonos de cizaña. Rodeándonos de cizaña. Y por eso estos espacios, y por eso el Señor ha provisto a la iglesia para que podamos nosotros refugiarnos en ella. Por eso, hermanos, aquellos cristianos que se alejan, aquellos cristianos, hermanos, que se alejan de la iglesia, aún tratando de manera personal de tener una relación con Cristo, usualmente no son muy exitosos en su vida espiritual, porque necesitamos de esa comunidad del trigo para poder descansar de tanta cizaña. Esa es la cizaña, hermanos. Ahora, hablemos del tiempo del virus, hermanos. Este virus lo han usado para manipular políticamente. No hablemos de ningún lado, no hablemos de la izquierda, de la derecha, acá en Estados Unidos, no hablemos de republicanos o de demócratas. No, hermanos, hay cizaña en todos lados. A cualquier lado, usted voltea a la derecha y usted ve cizaña. Usted voltea a la izquierda y usted ve cizaña, ¿cierto? Usted ve la televisión y está la gente aprovechándose de lo del virus, ¿verdad? Extremos, unos diciendo que no pasa nada, que todo es una invención, que la sangre de Cristo nos protege, ¿verdad? Otros diciendo con paranoia, ¿verdad? Y atacando a los demás. La gente, fíjese el tiempo en el que vivimos, hermano. Fíjese el tiempo en el que vivimos, en el cual en nuestra sociedad nos ha enseñado a odiar al que no piensa como yo, a odiar al que tiene una opinión diferente a mi, política, religiosa, de lo que usted quiera, financiera, y vivimos en una sociedad en la que nos ha enseñado a odiar al que no piensa como nosotros, como yo lo hago. Eso, hermanos, es la mejor representación de lo que ha hecho el enemigo. El campo era de trigo, pero el enemigo ha venido a sembrar cizaña, ¿verdad? Entonces debemos entender, hermanos, que el Señor quiere, su intención original desde Génesis capítulo 1 es que vivamos en paz como el trigo, como el hermoso trigo que Él creó, pero que alguien vino a sembrar ahí cizaña y que cada vez prolifera más y conforme va pasando el tiempo hay más y hay más, y cuando echamos un vistazo a nuestro alrededor, a donde quiera que vamos, yo le puedo poner 1000 ejemplos en esta tarde, a donde quiera que vamos a ver el pecado, la cizaña. Usted dice, bueno, gloria a Dios que me voy a refugiar en su iglesia, el domingo hay reunión y ahí no hay cizaña. Y llega el domingo y le dicen, hermanos, vamos a reunirnos porque tenemos una noticia que dar. Y usted se empieza a dar cuenta, hermanos, que la cizaña también a veces entra a la iglesia. ¿Cierto, hermanos? Que hay problemas en la iglesia también y que el enemigo entra y a veces nos agarra a los que estamos dentro de la iglesia también. Y esto nos lleva a nuestra segunda pregunta, hermanos. La pregunta que los trabajadores hacen. Ellos preguntan, ¿quién hizo esto? Versículo 27. ¿Quién hizo esto? ¿Quién lo hizo? Esta pregunta es muy importante, hermanos.
Es muy importante esta pregunta. ¿Quién lo hizo? ¿Quién hizo esto, hermanos? Y el versículo 28 es muy clara la respuesta del dueño del campo, que vendría a ser Dios, nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Él responde muy claramente. Yo quiero que usted entienda lo que esto significa teológicamente. Yo quiero que usted entienda lo que el versículo 28 significa desde la perspectiva teológica, hermano. ¿Quién hizo esto? Lo hizo Dios. Perdón, contesta Dios, lo hizo el enemigo. ¿Quién hizo esto? Dice Dios, lo hizo el enemigo. ¿Sí? ¿Por qué es muy importante esto entenderlo teológicamente, hermanos? Porque lo que está diciendo Dios es, esta es obra, ¿verdad? Porque déjeme pausar aquí un poco. Yo quiero que usted lo entienda muy bien el versículo 28. Porque cuando surgió esa cizaña en el campo, aquí en el texto original, a lo mejor un trabajador se miró con otro, un trabajador se vio con otro y dijo, oye, ¿qué pasó aquí? ¿Tú sembraste esta cizaña? No, yo no fui. Oye, tú sembraste. No, yo no fui. Oye, no, pero ¿por qué? Y a lo mejor se empezaron a culpar, hermanos, unos a otros. No dice esto el texto, pero mire, vienen con el, oye, Señor, tenemos una pregunta. ¿Quién hizo esto? Porque nosotros hemos cuidado este campo, pero a morir. Y la respuesta, hermanos, tiene una implicación, de nuevo, teológica muy importante que usted y yo tenemos que entender. Dice aquí el dueño, nuestro Señor. ¿Lo hizo quién? El enemigo. A manera de terapia espiritual, yo quiero que usted diga, lo hizo el enemigo. Dígalo, lo hizo el enemigo. Hermanos, esto lo hizo el enemigo, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo hizo Satanás. Que Satanás, y fíjese, dice aquí, lo hizo en la noche, hermanos. Se fijó en la parábola que dice que lo hizo en la noche. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, en la Biblia en general, muchas veces esa frase lo hizo en la noche, o en la noche, o las tinieblas, son una figura de lenguaje para hablar de algo ilícito, para hablar de algo escondido. El enemigo lo hizo en la noche, sí, lo hizo sin que nos diéramos cuenta. ¿Por qué es importante entender esto? Porque esto no lo hicieron ustedes, hermanos. Esto no lo hice yo. Y a veces en la iglesia nos culpamos y decimos, es tu culpa, tú eres de lo peor, tú hiciste esto. Y el Señor nos diría, lo hizo el enemigo. Y en segundo lugar, lo que el enemigo quiere es que pensemos que nos lo hicimos unos a otros, hermanos. Por eso hay tantos hermanos en Cristo, y perdón que lo diga así, hermanos, pero tengo que decirlo así. Por eso hay tantos hermanos en Cristo que están al borde de odiarse, hermanos. Sí, que están a punto de odiarse, que casi se odian, que se aborrecen unos a otros, porque no hemos entendido que esto no me lo está haciendo él a mí. ¿Que lo hizo quién, hermanos? ¿Recuerda lo que hace rato usted repitió? Lo hizo el enemigo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando la cizaña se nos mete a la iglesia y empezamos a satanizar a una persona, en lugar de satanizar a una persona, debemos recordar, él no es una persona, él no es el enemigo, él no es mi enemigo. Él no es el enemigo es Satanás. ¿Cierto, hermanos? Él no es mi enemigo. Oye, es que fulano hizo esto y toda la iglesia está muy enojada con él. No debería estar la iglesia enojada con él. Él no es esto lo hizo el enemigo. Y los líderes maduros, hermanos, se paran frente a su congregación y le dicen, hermanos, bájenle 2 rayitas a su coraje. Esto no lo hizo él. O sea, sí lo hizo él, o sí lo hizo ella, pero esta es obra ¿de quién? Del enemigo. Esta no es su identidad. Esto no es él. Es el enemigo trabajando en él. Por lo tanto, el enemigo no es él. El enemigo no es ella. El enemigo es Satanás. Por eso es tan importante entender la implicación teológica de esto. Jamás un hermano en Cristo, aunque caiga, aunque en temporadas tenga una actitud muy mala, él no es el enemigo, hermanos. ¿Sí? Como predicador, ustedes saben, los predicadores, los ministros, hay personas que a veces quisiera decir, Señor, ya llévatelos. Señor, que vayan y abran su congregación, que nos dejen trabajar en paz, o llévatelos al cielo, ¿verdad? O algo así.
Pero en medio de la frustración y del coraje, uno tiene que recordar esto, hermanos. Ellos no son mis enemigos. Quizá nos hemos ofendido. Quizá me han ofendido y herido también. Luego, usualmente uno ofende ya cuando está herido. Ellos no son mis enemigos. ¿El enemigo es quién? Satanás. Satanás es el enemigo, hermanos. No la gente. Oye, pero un hermano que amábamos tanto cayó en pecado. Todos estamos decepcionados de él. Podemos estar muy tristes, hermanos, pero él no es el enemigo. El enemigo es Satanás. Oye, que una congregación hay problemas y están ahí, se hicieron dos grupos y se están peleando. Él no es, ellos no son el enemigo. Se nos olvida quién es el enemigo, hermanos. ¿Verdad? Imagínense estos trabajadores de la viña. Aquí estos trabajadores, bueno, esto no es una viña, ¿verdad? Pero esto es un campo de trigo. Imagínense esos trabajadores del campo pensando, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo para darle ahorita unos machetazos, verdad? ¿Quién lo hizo? Merece morir todo el trabajo que hemos hecho. Y aquí les dice, el Señor les dice, es el enemigo, es obra del enemigo. No se culpen entre ustedes, no se maten entre ustedes, ¿sí? Esta es obra del enemigo. Y esto, hermanos, lo debemos recordar siempre muy bien. Siempre lo debemos recordar muy bien. Cuando pasa una situación en nuestra familia, en nuestra vida, en la congregación, es obra del enemigo. Qué lástima, ¿verdad? Que haya pasado las cosas como pasaron, que haya habido esta discusión, que haya habido este pecado, que haya habido este problema. Tenemos que remediarlo, hay que poner disciplina, lo que usted quiera, pero siempre recordando, hermanos, este principio teológico. Ellos, mis hermanos en Cristo, podemos estar en total desacuerdo, podemos pensar de manera diferente, podemos estar muy frustrados uno con el otro, yo con ellos conmigo, pero ellos no son el enemigo, hermanos. Pero ellos no son el enemigo. ¿Cierto, hermanos? Ellos no son el enemigo. ¿Verdad? Qué triste que en la iglesia, hermanos, nos veamos unos a otros como el enemigo. ¿Verdad? Y usted ve, hermanos, gente que se aborrece dentro de la iglesia del Señor como enemigos, como si fueran sus enemigos. ¿Verdad? No. Las cosas que pasan, hermanos, son obra del enemigo. Y el enemigo es Satanás. Nosotros como hermanos en Cristo no somos enemigos. ¿Verdad? Tenemos que recordar eso, hermanos. Y lo último, la tercera, lo más importante, al punto al que queríamos llegar. ¿Qué hacemos? Fíjese el versículo 28, hermanos, al final dice, Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Déjeme le explicar un poco y reflexionar juntos un poco en lo que hay detrás de esta pregunta. Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña? ¿Qué hay detrás de esta pregunta, hermanos? ¿Es una pregunta justa? Claro que es una pregunta justa, porque son ellos quienes han invertido tanto tiempo de trabajo, ¿cierto? Son ellos quienes han trabajado horas y horas, y en el caso y de muchos de nosotros o de muchos de ustedes, hermanos, años han trabajado por ese campo. Por muchísimos años han tratado de que ese campo se vea bonito, con trigo, y de pronto viene alguien y siembra cizaña y empieza a haber problemas, y en primer lugar se nos olvida y pensamos que esa persona es el enemigo, ¿verdad? Y quedamos peleados por siempre. Y no, hermanos, el enemigo es Satanás. Pero, ¿qué hay detrás de esta pregunta entonces? ¿Años y años de trabajo? ¿Amor por ese campo? ¿Sí? Es normal, hermanos, que los trabajadores del campo sintamos un gran amor por nuestro campo. ¿Cierto, hermanos? Usted puede ver hermanos tan comprometidos, miembros, líderes, predicadores en su congregación que llegan al edificio y hasta si ven una mínima basura en el edificio, la recogen. ¿Sí o no, hermanos? Predicadores que encuentran, o líderes o miembros de la iglesia que encuentran una fascinación por regar los arbolitos de su congregación, de su edificio.
¿verdad? Llega gente y tira basura y andan regañando a los niños, no tire basura, porque aman su campo, no solamente el edificio, sino su congregación. Aman el campo, hermanos, y han invertido años y años de trabajo. Y de pronto, ¡pum!, viene una cizaña ahí. Hay un problema fuerte ahí, hermanos. Pero el gran error, hermanos, el gravísimo error, escúchenme bien esto, es meterme a resolver el problema pensando que es mi campo, pensando que es mi iglesia. ¿Sí? Déjenme les comparto algo personal, si me permiten. Sabe, hermano, que cuando bueno, en la congregación en la que crecí, hermanos, mi papá fue el predicador muchos años. Él comenzó esa congregación y cuando compraron el edificio estaba a nombre de mi papá. Como es el caso de muchas congregaciones, hermanos, en donde los edificios están a nombre del predicador, ¿cierto? Cuando mi papá murió, hermanos, vinieron los líderes de la congregación como con cierto miedo a decirme, oye, ¿nos pueden entregar los papeles, la propiedad? Una propiedad grande, hermanos. Yo les dije, claro que sí, ¿verdad? Y una carpeta llena de papeles, hermanos. Y se las di todas. Y alguien vino y me preguntó, me dije, hermano, está todo firmado, todo lo que necesiten hacer. Bueno, si hay alguien de la congregación de ahí en Torreón, sabe que esto es cierto, ¿verdad? Sabe y se acordará esto hace ya muchos años. Les dimos todos los papeles, ahí están. Después vino alguien y me preguntó, oye, ¿no sentiste feo entregar así una propiedad? Y yo le dije, no, porque la iglesia no es mía. Porque ese edificio estaba a nombre de mi papá, pero no era de él. Y porque no me corresponde a mí. Usted no sabe, hermanos, cuántas personas y cuántos predicadores, líderes y hermanos de la iglesia me han venido a decir, esa congregación te corresponde a ti. Imagínese, esa congregación te corresponde a ti y a tu familia. Es tu congregación, ¿verdad? Es su congregación. Y pensamos eso, ¿verdad? Mi abuelo empezó con congregación, después se le heredó a mi papá como si fuera un reinado, como si fuera un puesto, ¿verdad? Es nuestra congregación y se hereda. Y yo siempre les digo, no, ese puesto no es mío, ese puesto es para el siervo que Dios quiera poner ahí. Esa congregación, mi papá sirvió ahí, no es mía, no es nuestra, ni fue de él. ¿Verdad? Porque no es nuestro campo, hermanos. No somos los dueños del campo. Nosotros podemos, hermanos, amar muchísimo el campo. Nosotros podemos invertir una gran cantidad de tiempo, como los trabajadores del campo aquí en Mateo capítulo 13. Y por eso ellos tienen todo el derecho de preguntar, Señor, imagínense, ¿cómo se imagina usted este ser, hermanos? Machete en mano, hermanos, la hoz en la mano, diciendo, Señor, déjame entrar ahí, yo me acabo esa cizaña en un segundo. Déjame, Señor, yo quiero ir por la cizaña. La respuesta del maestro me encanta porque es la sabiduría de Dios. No lo hagan. No lo hagan. Versículo 29. Señor, déjanos arrancar la cizaña. Mira, ahorita está la cizaña pequeñita. Ahorita estamos a tiempo. Yo meto la hoz y meto el hacha y meto el machete y la corto rápido, Señor, y queda bonito el campo otra vez. No lo haga, dice el versículo 29, dice el maestro. No lo haga. ¿Por qué? Pero ¿por qué, Señor, si he sido yo quien ha trabajado tanto ahí? Si hemos sido nosotros quien hemos estado trabajando ahí. Hemos sido nosotros, Señor, quien hemos invertido. Nos duele muchísimo ver que la cizaña se esté comiendo, que los problemas, que los problemáticos, que las divisiones, que el pecado se estén comiendo nuestra congregación. Dice el Señor en el verso 29, no lo hagan por dos razones, o dos o tres razones. Una, el campo no es suyo, no se le olvide eso. Que usted sea el trabajador, que el edificio esté a su nombre, que usted haya pasado años y años y años trabajando en él, no quiere decir que es su iglesia. Hermanos, pues no nos enorgullecemos tanto de nuestro nombre, Iglesia de Cristo. Si nos orgullecemos tanto de que la Iglesia de Cristo, pues entonces la Iglesia de Cristo es la Iglesia de Polo.
Pues, no es mi iglesia, hermanos. Y yo debo recordar que hoy estoy aquí sirviendo. De aquí puedo ver el edificio de la iglesia, hermanos, donde yo sirvo. Aquí está la ventana, y de aquí lo puedo ver. Que hoy estoy yo aquí, que amo ese campo, pero que mañana viene otro mejor que yo. Y que Dios va a traer a otro a servir a esta congregación y que yo soy útil, pero no indispensable. Y que ese campo que está ahí, esa congregación no es mía, es de Cristo. Por eso les dice, no lo hagan. Segundo, no lo hagan porque cuando lo hacen, hacen más daño que beneficio. ¿Se fijó la respuesta del verso 29? Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Ese no es su trabajo porque no lo hacemos bien, hermanos. Ese no es nuestro trabajo. Ponerme a decir quién es bueno y quién es malo no es tu trabajo. ¿Quién te dijo que será tu trabajo? ¿Quién nos dijo a nosotros, predicadores, líderes, miembros? ¿Quién nos dijo que era mi trabajo decidir quién es trigo, quién es cizaña, arrancarla y quemarla? Cuando hacemos eso, no sabemos el daño que le hacemos a la congregación. Por eso aquí el dueño del campo nos dice, no lo hagas. Primero, no es tuyo. Todos tus años, ni todo lo que quieras, eso quiere decir que es tu campo. Segundo, cuando ustedes lo hacen más daño que beneficio, hacen muchísimo daño. Se llevan entre las patas al pobre trigo. No lo haga. No lo saben hacer esa tarea, ustedes no la saben hacer. No lo haga, por favor no lo haga. Hacen muchísimo daño. Yo he visto, usted ha visto, y yo he visto, hermanos, tantos predicadores tomar la cosecha en sus manos. ¿Cierto, hermanos? Predicadores tomando la cosecha. No me importa lo que me digan, yo voy a agarrar la cizaña y para afuera. Esta es mi congregación. Y si me sáquenme, si quieren, al cabo, pues el edificio está a mi nombre, les echo a la policía. Así, hermano. ¿Verdad? De aquí yo me van a sacar, pero dijo aquel, ¿verdad? Con las patas por delante, a ver si es cierto que me sacan. ¿Verdad? Así, hermano. El campo no es nuestro, hermanos. El campo no es nuestro. El campo no es nuestro. Y si nos ponemos a hacerlo, usted ha visto que cuando nosotros nos ponemos a hacer esa cosecha, esa limpieza, hacemos, los predicadores, los líderes, los miembros, cuando nos ponemos a hacer esta cosecha, hacemos mucho daño. ¿Puede sentirse usted mal porque está creciendo el trigo y la cizaña? Sí. Ahora, ¿esta es una invitación a no hacer nada? No, para nada. Si usted ha concluido con eso, no hemos entendido el punto, hermanos, del mensaje. Hermano, ¿usted está diciendo que no debemos hacer nada, que debemos hacer indiferentes? No. Nuestro trabajo es trabajar en el campo, predicar la palabra, exhortar, no cosechar. No somos los jueces. No somos los jueces, hermanos. El juez aquí está, versículo 29 y 30. ¿Por qué? Porque lo hacemos mal. Porque hacemos mucho daño, hermanos. Y nos hacemos daño a nosotros mismos. También. Y tercera razón. Porque llegará el tiempo en el que esto se va a hacer. Se va a hacer bien. Lo va a hacer la persona que lo tiene que hacer. Lo va a hacer en el tiempo que se tiene que hacer. Dice el verso 30. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces le diré a los cosechadores que separen la cizaña, la aten en manojos y la quemen. Y el trigo será guardado en el granero. ¿Sí, hermanos? Hay una persona designada para hacerlo. Hay un tiempo para hacerlo. Y ni usted es la persona designada para hacerlo, ni yo. Ni yo sé, ni usted tampoco sabe el tiempo en el que esto se debe hacer. No hay cosa que le haga más daño a la iglesia que miembros, líderes, ministros, predicadores que creen que son dueños de la iglesia y que quieren tomar la cosecha en sus manos, que quieren tomar el día del juicio en sus manos. Gracias a Dios, gloria a Dios, hermanos, que el juicio esté en sus manos y no en el nuestro. ¡Qué desastre sería! Gloria a Dios. Se lo repito, gloria, y lo digo con júbilo, hermanos, y con esperanza.
Gloria a Dios, hermanos, porque el juicio no está en manos de ninguno de los predicadores que conozco, de ninguno de los cristianos que conozco, especialmente en las mías. Gloria a Dios porque la cosecha está en manos de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por eso. ¿No le da eso esperanza a usted? Por eso cuando viene alguien y me pregunta en un funeral, hermano, mi abuela murió, no fue bautizada, no conoció a Cristo, ¿se va a ir al infierno? Y en lugar de decirle, sí, ahorita se va a estar quemando allá, le digo, descansemos en que su destino está en las manos del Señor. ¿Cierto, hermanos? Me voy a poner a decirles, no, hermano, ya está en el seno de Abraham. No, porque no sé. La palabra nos dice lo que hay que hacer en vida, arrepentirnos, bautizarnos. Pero también lo que nos dice, hermanos, que yo no tengo por qué quebrarme la cabeza, hermano. Yo no tengo por qué responder esas preguntas. No es mi trabajo. Eso está en manos del Señor. Dejémoslo en sus manos. Oiga, pero mire, murió mi tío, mi padrino murió, yo lo quería muchísimo, pero era peor que Pablo Escobar. Descansemos, que su destino está en las manos del Señor. Él decidirá dónde. No hay peor cosa que le haga más daño a la iglesia que aquellos que creen que el campo es de ellos. Yo estaría muy nervioso, hermanos, si nuestro destino eterno estaría en manos de algunos. Gloria a Dios que está en manos de nuestro Señor Jesucristo en el tiempo que ellos ya saben y que nosotros no sabemos. Buenos trabajadores de su viña, aquellos que entienden, que saben, que sí trabajan duro, que sí exhortan, que sí redargullen con la palabra, que sí apuntan lo malo, pero que no quieren tomar la cosecha en sus manos, que entienden que el campo no es de ellos, que el campo es del Señor. Y que usted y yo, no importa nuestro servicio, ministros, diáconos, ancianos, líderes, miembros activos, lo que sea, no somos dueños del campo. Creo que a muchos predicadores nos hace falta entender esto y escuchar esto. No es tu iglesia, no es tu iglesia, es de Cristo. Y el destino eterno de todos nosotros está en sus manos. Buenos trabajadores de su viña, los que trabajamos arduamente, hermanos, los que trabajan arduamente y entienden que el campo no es de ellos, que es del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, hermanos.